Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Pensar la Vida. Yo soy David Pérez y en esta ocasión vamos a pensar la vida a partir de un libro de cuentos. Es el segundo libro de cuentos que nos detenemos a reflexionar un poco en este podcast. La primera temporada, el primer capítulo, tuvimos a Guillermo Arriaga, conversamos sobre su libro, sobre la reedición de su libro de cuentos Retorno 201, por cuestiones de conflictos con el nombre. En algunas plataformas tuvimos que cambiar el nombre del podcast. A partir de esta segunda temporada somos Pensar la Vida. Y el día de hoy, en este episodio número 24, Bolita, por favor, con Samantha Galán, Antonio Rocha y esperamos que se sume Francisco Domínguez más tarde. Eh, por este momento está conmigo, me hacen el honor de acompañarme Samantha Galán y Antonio Rocha, a quienes les agradezco mucho su presencia. No les conozco y tengo un sentimiento de gratitud por lo que leí, por sus cuentos. Me parece que para mí me produjo una experiencia muy, 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 muy agradable leer sus cuentos. Obvio, estamos en el contexto del Mundial de la FIFA Varonil 2026, que tiene unos pocos partidos en México, pero me parece que no era necesario el contexto del mundial porque la serie de experiencias que están incluidas en los cuentos son parte de la condición humana y creo que el libro se puede leer perfectamente en cualquier otro momento, no necesariamente dentro del contexto del mundial. Sin más, vamos con las personas que hoy me acompañan. Les voy a pedir, como nuestros invitados, que hagan un ejercicio de autoetnografía, que se presenten a sí mismos al mundo. ¿Qué dicen de sí mismos? Samantha, ¿cómo te presentas al mundo? ¿Qué dirías de ti misma para los demás? Muy bien, estoy muy agradecida antes que todo, quiero decir que estoy muy agradecida por este espacio para hablar sobre las letras, los cuentos y sobre todo de fútbol que no, personalmente no puedo hablarlo en todos lados, ¿no? Como que, no sé si es porque soy mujer y muchas veces no se me dan estos espacios, no se me abren tan fácilmente. Y otro porque pues el fútbol luego tiene esta carga de ser como que está infravalorado, como que está corrientado, por decirlo así. Entonces, me da mucho gusto que nos abras este espacio. Y bueno, soy Samantha Galán Villa, nací en Moroleón, Guanajuato. Y bueno, em, es muy interesante cómo llegué a la escritura o cómo llegué a convertirme en lo que soy ahora. No nací en una familia que se dedicara especialmente a las artes o a la lectura o que particularmente se me instruyera, ¿no? En estos caminos. Fue más, viví en el campo, mi familia vivía en un espacio rural en donde yo aprendí a ver, perdón, sí, perdón, Por supuesto, tranquila. discúlpenme, es que sonó el timbre, perdón. No sé, al Bueno, menos yo no lo escuché, ¿eh? ay, no, Este, ¿Quieres empezar del lugar donde naciste, por favor, para que nos sirva ahí como de corte? ok. Gracias. Bueno, soy Samantha Galán Villa, nací en Moroleón, Guanajuato, en 1991, y nací en una familia que no era particularmente lectora o que se dedicara a las artes. Vivíamos, bueno, mi familia materna es de Michoacán y yo pues vivía o me movía en espacios rurales y espacios muy
muy marginalizados, en donde aprendí a observar de alguna forma la naturaleza humana y el transitar de la vida en estos espacios. Y de alguna forma esto marca mucho mi escritura y también esta particularidad de cómo a través de los medios, de lo mediático, se nos intenta de alguna forma inculcar lo que es una familia idealizada o vínculos idealizados. Y yo, pues, yo veía que los vínculos en mi familia no eran particularmente así. Entonces, el tema de la familia, el tema de los vínculos en general del cuerpo, están también muy presentes en mi obra. Muchas gracias, Samantha. Antonio Rocha, por favor, cuéntanos de ti. ¿Cómo te presentas a ti mismo? Pues yo soy Antonio Rocha. Antes que nada, muchas gracias por el espacio, gracias por hacernos el honor de invitarnos y de querer platicar con nosotros acerca de lo que nos apasiona y que estamos ahorita trabajando, que es el cuento futbolístico, algo que pues hablo también por Samantha, que ya lo dijo, nos gusta mucho hablar y escribir de esto. Yo soy Antonio Rocha, nací en la Ciudad de México. Mm, pues crecí en la ciudad, en un barrio del centro del histórico de la Ciudad de México, entonces crecí con esa prisa, con esa cotidianidad del barrio, del fútbol. Lastimosamente o afortunadamente, no sé, tuve muchos amigos que le gustaban las drogas, que eran delincuentes. Entonces, pues pude ver de cerca ese crisol que te puede dar la Ciudad de México hasta pues viajando en metro, ¿no? Yo siempre digo que tomar una pecera en universidad e ir hasta Tepito, ves cómo la Ciudad de México va mutando, ¿no? En esa ruta que pasa por casi toda la ciudad. Eh, Mi llegada a la literatura fue porque en mi casa siempre se leían periódicos, en mi casa siempre hubo libros, entonces pues fue como inherente el saber, el poder como escribir, el saber que me puedo comunicar escribiendo, hasta que, pero nunca lo hice como, mentiría que digo que desde chiquito quise escribir o desde chiquito quise dedicarme a esto. No, fue como dándome la vida señales de que por ahí me iba mejor en la vida. Este, y pues me gustaría también hablar de mi relación con el fútbol, pues también vivir en un barrio al que el Estadio Azteca queda a media hora en un carro, y toda la vida viví también por Tlalpan, entonces siempre pasaban ahí los equipos de fútbol, la afición, entonces fue algo que adopté. Y pues también la herencia de mi padre americanista, me hizo también meterme mucho a esto del fútbol y metido así como pues muy ñoño, ¿no? De saberme datos, de ver el partido y luego ver el resumen y ver qué dice este periodista y comparar mi punto de vista con el del profesional y decir, no, este está mal y yo estoy bien. Y todo eso, al fin y al cabo, pues se va uniendo con la literatura porque pues, yo creo también que el fútbol es inherente a la cultura y a la literatura y se tiene que hablar de él. Samantha, ¿te considerarías a ti misma una FIFA? ¿Eres una chica FIFA? Eh, yo diría que sí, o sea, sí, sí sería una chica FIFA. Es como, bueno, desde la infancia yo también he visto fútbol y afortunadamente gracias a esto pude ver equipos que actualmente ya no están en primera división, ¿no? Dentro del fútbol mexicano, como Tecos, como Toros Neza, como bueno, Atlante que ya va a ascender, afortunadamente. Pero estos equipos de época preciosos, un fútbol muy, muy increíble, fue lo que realmente me ayudó a mí a engancharme con el fútbol. Y yo diría que sí soy FIFA porque veo mucho fútbol. Veo la Premier, veo la Liga Española, veo la Liga MX, por supuesto.
Ahorita que está el mundial, veo todos los partidos que se transmiten. Entonces, sí me consideraría una chica FIFA, pero que sea un secreto entre nosotros. Yo te cuestionaría eso de que el Atlante por fin va a ascender o cuestionaría el proceso de ascenso del Atlante. Me parece que es bastante cuestionable. No es el caso particular del Atlante, es en general el sistema de ascenso, entre comillas, en el fútbol mexicano, que no es propiamente por méritos. Antonio, ¿es el fútbol lo más importante en la vida de todo lo que no importa? ¿O tú qué piensas de esa frase? Pues sí, es una frase que nos gusta, que me gusta también, lo más importante de lo menos importante. Yo creo que para los que nos gusta el fútbol, sí, ¿no? Hay muchas, obviamente, pues decir que es lo más importante de lo menos importante en la vida de todos es algo muy aventurado. Entonces, para los que nos gusta el fútbol, sí, claramente, ser aficionado al fútbol es no tener una conexión con la familia, con los amigos. Pocos se enamoran de un equipo solamente porque lo ven ganar, ¿no? No solamente porque lo ven perder. Siempre es porque le gusta a mi amigo, le gusta a mi papá, o le gusta al novio o a la novia, y hay una conexión, humana con el fútbol, ¿no? Un recuerdo humano. Entonces, por ese lado, por ese camino, claramente el fútbol se convierte en algo muy importante y se convierte también en una forma de medir tu estado de ánimo, de medir tu felicidad, tu tristeza, tu orgullo. Entonces creo que claramente sí. Iba a decir que hablar por el mexicano, que es como muy empático, hablar por el latino, pero no, pues ya que el mundo está tan globalizado, podemos ver que que todo el mundo es muy aficionado y vemos aficiones al otro lado del mundo súper, súper, súper comprometidas. Entonces, claramente para el ser humano que le gusta el fútbol es lo más, o debería de ser lo más importante, lo menos importante, porque a veces las barreras se pasan y dices, oh, esa persona muere si pierde su equipo y realmente sí se ven muy mal, ¿no? Pero para la persona, yo creo que con tres dedos de frente, aunque yo tenga más, se puede. Se puede y es lo más importante, no menos importante. Sí. Gracias. Samantha, ¿qué sentido tiene para ti escribir? Toda mi vida, el eje que atraviesa mi vida es la escritura. Sin la escritura creo que definitivamente no podría situarme en el mundo o en un espacio en el mundo. Creo que de alguna manera, desde que yo era niña, sentí una especie de incomprensión por ciertas cosas, ¿no? De cómo funcionan ciertas cosas en el mundo, cómo me relaciono yo con ellas. Y yo siempre digo que la escritura me encontró de alguna forma porque yo tampoco tenía pensado escribir, o sea, creo que nunca fue algo que yo dijera, deseo ser escritora, lo anhelo mucho. No, sino que más bien la escritura fue apropiándose de mí de alguna manera. Entonces, fue gracias a que empecé en talleres de cuento, que creo que siempre es muy importante entrar en estos espacios donde se alienta, de alguna forma se te motiva para que escribas y encuentres tu propia voz dentro de la escritura. Fue aquí que yo me di cuenta de que esta incompresión hacia el mundo de alguna forma se hacía mucho más amena y se enriquecía a través de las imágenes de la escritura o que la escritura dejaba en mí, no solo en el papel, sino también como una forma de ver a través de esas imágenes el mundo. Entonces, yo ya no podría vivir o no podría seguir en este espacio, en esta experiencia humana, si no es a través de la escritura como un espacio que habito y me habita a la vez. Gracias, Samantha. Antonio, em,
en todos los ámbitos de la vida, en todas nuestras relaciones, hay una dinámica que nos atraviesa, que es la dinámica de poder. Y en la literatura no es la excepción. Y pareciera que en la cumbre de la pirámide está la novela, ¿no? Es como el elemento que da mayor prestigio, que da mayor poder, como que la escritora, el escritor de verdad se hace en la novela, ¿no? O allí es donde se gradúa como escritor. Obviamente, como en todos los ámbitos de la vida, tenemos que cuestionar ese tipo de jerarquías sociales que también suceden en la literatura. Voy a decir algo súper políticamente incorrecto, pero no sé, mi cerebro ha cambiado y yo ya no puedo leer una novela, no sé, de 500 páginas, de 600 páginas, no, me cuesta muchísimo. Entonces, disfruto demasiado, demasiado de los cuentos, de las microhistorias, de los micro relatos, de universos enteros en pequeñas palabras. Lo disfruto muchísimo. Y otra Samantha ganó un premio millonario recientemente, por un libro de cuentos, El Buen Mal. Entonces, a mí eso me relajó y dije, no soy el único friki que le gustan los cuentos, porque a veces hasta me daba pena decir, no, yo, ¿qué estás leyendo? ¿O qué lees? Pues yo leo cuentos, porque me gusta bastante. Para ti, Antonio, ¿qué sentido tiene el cuento como género literario? Creo que, este, bueno, personalmente no soy un gran experto en la literatura, no me considero el lector más ávido, ¿no? Comparado con la gente que suelo convivir, que tiene una biblioteca de miles de libros. Entonces, ahorita que estabas hablando acerca de ese estandarte que tiene la novela, me puse a pensar y cuando conocí a mi editor, él me hizo como, me estaba haciendo como un examen de qué había leído y quién era yo como lector, ¿no? Y estaba reprobándolo así muy mal, ¿no? Entonces, llegó un momento en que yo pensé, tienes que decir algo importante para ponerte de pie en esta pelea, ¿no? Levántate de la lona. Entonces le dije a mi editor, oiga, maestro, entonces, tenemos que leer todavía y volver a las novelas grandes como Guerra y Paz o Los Hermanos Karamazov, que son así novelas enormes, este, para ver a la buena literatura. O ya hay nuevos exponentes literarios, pues de al menos de este siglo, ¿no? Entonces él levantó la ceja y me dijo que qué buena pregunta, ¿no? Y ahí como que se fundió esa barrera entre el maestro y el examinado y se hizo pues una amistad que ahorita conservo con él. Entonces a lo que voy yo creo que era eso, ¿no? Como de si Dostoyevsky, si Balzac hicieron grandes novelas, libros tan grandes, ¿por qué no tiene que ser Manda hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que por eso se hizo ese mito, pero también me puse a pensar en que, pues, de los autores latinoamericanos más reconocidos y más amados, pues, la mayoría tiene cuentos enormes, ¿no? Enormes. Pues México tiene a Juan Rulfo y su libro más famoso bueno, de los más famosos, que tiene dos, es un libro de cuentos, ¿no? Y a mí me gusta más, no sé, sus cuentos que Pedro Páramo. Entonces, afortunadamente, en este mundo en el que vivimos, pues hay de todo, ¿no? El presente nos ha abierto la puerta a todo, al microrrelato, así, al relato de dos líneas, a, a la novela, que es muy famosa, se puso también muy de moda porque pues Harry Potter, El Señor de los Anillos, Stephen King hace novelas, entonces la novela vende, hay que escribir novelas para que te hagan una película y luego seas famoso, ¿no? Pero creo que, que latino, porque pues hace un par de años estuve en introspección y dije, yo soy latino, tengo que escribir como latino, ¿no? Entonces, el latino tiene esa tradición oral
que la abuelita se sienta a contarte una historia, que el abuelo, que el papá, que la mamá. Y eso se transmite, esas historias se transmiten en 5 o 6 minutos. Son cuentos, ¿no? Entonces, pues para redondear la respuesta a tu pregunta, afortunadamente creo que ya no es una manda hacer una novela. Hacer cuentos para mí es más difícil, ¿no? Escribir de corto aliento y de punto A a punto B en 7, 8 páginas para mí es más difícil. Y luego hacer un microcuento todavía es más difícil, tiene su complicación. Em, hay autores de largo aliento y de corto aliento. Hay autores que les gusta hacer libros grandísimos. Tengo un amigo que tiene un libro de 300, 400 páginas. Qué bueno que le salgan así. La novela que escribí hace un año tiene 120 páginas y yo creo que fue demasiado. Este, entonces, pues yo creo que depende del lector y depende de quién te juzgue. Hay fans de la novela, fans del cuento. Ya yo no voy a leer eso porque no me da tiempo, porque vivo rápido. Y hay personas que dicen, no, yo quiero una novela para sentarme con mi cafecito. Y pues depende del privilegio, ¿no? Ya creo que ya no tanto dependa de la, del estatus, sino del privilegio del lector y del escritor. Yo no tendría tiempo para escribir una novela de 300 páginas. No me veo haciéndolo. No sé si Samantha se vea en un proyecto así. Más o menos, dice. Muy bien, muchas gracias. Ahora me gustaría pasar a dialogar con cada uno de ustedes a propósito del cuento que escribieron en este libro, Bolita, por favor. Eh, yo intenté conseguir el libro, actualmente se puede comprar por la página web de la editorial El Gato Tuerto. Se pide a México, o cualquier parte de México. No me lo podían enviar a Tailandia, entonces yo le dije a la casa editora, me daría muchísima pena conversar con ellos sin haber leído lo que escribieron y me facilitaron una copia. Después no sé si me arrepentí porque dije, ¿cómo voy a hablar con ellos de sus cuentos sin, como decimos coloquialmente, sin espoliarlos, sin contar la trama del cuento, cómo lo voy a abordar? Pero me gustaría hacerles algunas preguntas de experiencias, de personajes que aparecen en sus cuentos, eh, y así provocar también la curiosidad por la lectura y que se venda este libro y sea muy leído. Samantha, me gustaría empezar contigo. Tu cuento se llama Presagios. Antes me gustaría decirte cómo lo que me pasó con tu cuento. Empecé a leerlo. Y después de un par de páginas tuve que regresar o sea, yo sabía perfectamente que era un libro de cuentos, había, había visto la publicidad y me llamó la atención, entonces yo sabía perfectamente que era un libro de cuentos, pero después de leer 2 páginas dije, pero esto es no ficción, esto es una crónica de no ficción. Entonces regresé al prólogo y dije, no, no, sí, aquí dice que es un libro de cuentos, entonces bueno, ya regresé otra vez. A tu cuento una vez que lo corroboré, que en efecto todos los textos eran cuentos. Eh, Me pasó esto y luego a partir de ahí me empecé a angustiar un poquito. Digamos que estoy un poco ciscado ya por Han Kang. Me dejó dañado, entonces cuando empiezo a leer un texto con aires parecidos, empiezo yo ya a temblar por la experiencia que pueda venir al final del cuento. Entonces, esa fue mis sensaciones al ir leyendo tu cuento. Me gustaría preguntarte por qué el Mundial de Sudáfrica en especial, por qué elegir ese contexto de Sudáfrica en el 2010. Pues es interesante, ¿no? Porque cuando Antonio
tenía planeado hacer esta antología. Una de la idea principal era que se hablara de puros mundiales, ¿no? Entonces, después, como suele suceder en algunos casos, las cosas fueron cambiando, ¿no? A través del tiempo y ya no necesariamente tenía que hablar de mundiales. En esta asignación de qué mundial iba a hablar cada escritor, ahí me tocó ese del 2010. Em, bueno, sí, sí fue un mundial que recuerdo. Pero al que no digamos así, que me palpitara, me simbra el Mundial del 2010, creo que no, o al menos no era así, hasta que se cambió esta idea. Entonces yo podía escoger ya hablar de cualquier mundial si quería o de cualquier tema relacionado con el fútbol. Y yo no quise ya cambiarlo porque a mí sí me gusta entrarle de frente a los retos. Soy una persona que le encanta incomodarse en la escritura. Me gusta mucho que se me obligue a investigar, que se me obligue a ver partidos del 2010, ¿no? De este mundial, porque entonces me conecto con él y ya que existe una conexión, ya puedo hablar del partido o de este mundial. Em, entonces, por eso lo escogí. Después empecé a ver justamente partidos, empecé a leer noticias que salieron respecto a cómo se desempeñó la selección mexicana en ese mundial, qué jugadores estaban como en ascenso, que estaban así como en el foco de las cámaras y de todo el país, ¿no? De que podían ser la esperanza, de que al fin México pudiera ocupar un buen lugar en un mundial. Entonces, fue por eso que escogí, ¿no? Los elementos como que llamaban más la atención de este mundial. Y creo que al final sí logré conectarme con él. Es un mundial que me gusta, ¿no? Creo que muchos lo recordamos, a lo mejor no tanto por el papel de la selección, pero sí por la canción del mundial o por otros elementos, ¿no? Que se dieron ahí. Entonces, para darle más peso fue que decidí que el mundial fuera el telón de fondo de una situación familiar importante, ¿no? Que cambia la vida de estos integrantes de esta familia. Entonces, creo o espero que eso de alguna forma sí se llegara a comprender bien. Me gusta mucho lo que dijiste sobre el cuento, qué bien que te provoca esa incomodidad o esa sensación de amargura. Creo que es algo, la verdad es sí es algo que busco en mi escritura, busco que el lector sienta el texto. Muchas gracias. Ya lo dijiste tú, uno de los elementos que está en el imaginario cultural cuando decimos Sudáfrica 2010 es la canción Waka Waka de mi queridísima Shakira. Entonces, quisiera preguntarte, hay muchas opiniones encontradas en torno a Shakira, quisiera preguntarte por ella, ¿cuál es tu relación con Shakira, tu opinión de Shakira? Híjole, eh, también es como muy interesante, ¿no? Como Shakira no solo se ha metido en el fútbol porque ha cantado las canciones del Mundial varias veces, sino también por su relación con Piqué, ¿no? Que muchas veces estuvo como muy mediática fue. Su relación con Piqué y todo lo que sucedió y que todos sabemos cómo pasó. Pero la canción Waka Waka creo que es como un bombazo, ¿no? Un acierto increíble para Shakira como canción del mundial. Me sorprende incluso que en los reels de este mundial, 26 años después, todavía en los reels aparece Waka Waka, así en algunas cosas del mundial. Entonces, creo que es una canción que se quedó y me gusta mucho porque me recuerda a mí en ese tiempo, o sea, en ese entonces cuando yo estaba, no sé, pues todavía estaba morra, no sé si estaba entrando a secundaria o saliendo de primaria por ahí. Este, estaba esa canción en todas partes, ¿no? Entonces, escucharla es como esta vía de regresión a ese momento en que se vivió el mundial.
Entonces, yo estoy segura que si alguna persona también escucha la canción de Shakira de Waka Waka, le va a recordar inmediatamente a algo que se vivió en el mundial o en ese espacio de que se vivió y que era tan mediática, ¿no? Entonces, me gusta mucho me gustó mucho agregarla al cuento porque creo que a través de la sonoridad el lector puede situarse ahí, en la época, en el espacio, en el momento. Entonces es una forma de enganche para que el lector ya de entrada, a través de la canción, se sitúe en un espacio temporal, ¿no? Entonces, eh, muy atinada Shakira al respecto. La verdad, me hubiera gustado que la canción de este mundial no la hubiera cantado ella, que la cantara, que fuera más pegajosa. O sea, si ahorita me preguntan, a ver, cántate la canción de este mundial, no, ni idea, no sé. Pero Waka Waka sí, bien por ella, porque ahí estuvo bien Shaki. ¿Y eres fan de Shakira? ¿Te gusta su música o la utilizaste como un recurso literario? Em, Me gusta Shakira, pero la Shakira viejita, la Shakira de Inevitable, de estas canciones así desgarradorcísimas, así de cortarse las venas. Esa sí, sí soy fan. Sí tengo ahí mi selección ahí en mi Spotify de Shakira. Yo creo que ya ahorita ya no estamos en la misma sintonía ella y yo. Ya me gustan otro tipo de música, ya no la sigo tanto, pero también es de reconocerse como una latina, como ella, ¿no? Colombiana. Ha logrado posicionarse en estos espacios importantes como el Mundial, no que la hayan elegido en varias ocasiones para que las cantes. Es de reconocerse, ¿no? Que es muy talentosa, que es una mujer increíble, guapa, que se sobrepuso a todas las situaciones adversas y espantosas que vivió. Entonces, aunque no sea especialmente su fan a morir, sí reconozco que es una gran cantante. Ujú. Me atrevería a decir que más del 90% de personas a quienes se le pregunta sobre Shakira dan esa respuesta. Sí, sí me gusta Shakira, pero la de antología, la de antes, no, esta de ahora no nos gusta tanto. A mí personalmente me parece durísima la frase, me parece injusta, porque es como decirle a alguien, imagínate que la conoces y le dices a alguien, em, no quiero que hayas evolución, no me gusta tu evolución, no quiero que cambies. A mí me gusta tu versión de hace 30 años y quiero que sea siempre esa versión. Me parece que si fuera alguien que conocemos sería durísimo decírselo, como negarle el derecho a alguien a evolucionar. Aunque tengo que reconocer que mi conexión emocional con Shakira es la de antología, no, no la de ahora. Eh, Aparece otro personaje en tu cuento, polémico recientemente, Javier el Chicharito Hernández. Como futbolista, Javier jugó en la élite, creo que en lo más alto en lo que se puede jugar para el Manchester United, para el Real Madrid. En el Manchester United tiene un récord de mayor promedio de goles, si lo comparas con los minutos de juego, porque entraba de cambio, jugaba pocos minutos, pero tenía un alto porcentaje de efectividad en esos minutos. Pareciera que todo se derrumbó cuando tomó un micrófono y empezó a hablar y conocimos lo que pensaba y las ideas que estuvo difundiendo en redes sociales. ¿Qué piensas tú de esta versión más reciente del Chicharito? Sí, sí. Me gustaría decir algo al respecto de Shakira, de lo que acabas de decir. Claro, claro. Este, sí es como devastador, creo que sí, sí es cierto. Eso es, bueno, yo personalmente realmente el género no es tan de mis gustos, pero sí conozco yo mucha gente que la sigue, ¿no? Tengo muchos amigos que sí les encanta la Shakira actual. Entonces,
evidentemente cuando haces un cambio tan drástico, o bueno, un cambio, una transición musical de un género a otro, o que tienes ritmos diferentes, pues va a pasar esto, ¿no? Va a haber algunos que ya no te van a seguir tanto y otros que sí, que te van a adoptar, que van a seguirte a morir. Entonces, creo que es parte de la evolución de cualquier artista, de cualquier escritor, de cualquiera que se dedique a mostrarle o a entregar algo al público. Entonces, sí, creo que está bien esa transición, solo que pues ya no resuena conmigo, ¿no? Y ahora el Chicharito, pues la verdad es que sí me costó mucho hablar de él, sí fue algo que me incomodó mucho porque, en primera, porque yo le voy a la América, ¿no? Desde ahí estamos mal. O sea, el Chicharito le va a las Chivas y yo sí repelo a las Chivas. Entonces, desde ahí, pues ya es como mi enemigo público el Chicharito. Entonces, pero creo que algo que también me gusta de cuando juega la selección es que ya no, o sea, esta línea de entre equipos se desdibuja y todos somos un solo equipo, ¿no? Y en ese entonces, yo sí me acuerdo que cuando era más joven, cuando estaban jugando Giovanni Dos Santos, cuando estaba Vela, cuando estaba justo el Chicharito, era una selección brutal, ¿no? Y el Chicharito era como una promesa increíble para el fútbol mexicano, o sea, talentosísimo, como tú mencionas, llegó a lo top del talento increíble que tenía. Entonces, una de las ventajas de la literatura es que te puede regresar en el tiempo de alguna forma, a donde Javier Hernández no era el Javier Hernández de la actualidad, que hace estos comentarios machistas en donde se meten polémicas innecesarias. No, estaba hablando yo o hablo yo en el cuento de un Javier Hernández que recién no sé, estaba siendo foco de atención de los medios del país, como una promesa que nos iba a llevar a una posición buena en un mundial, ¿no? Al triunfo en un mundial. Y creo que por mucho tiempo el Chicharito sí fue esta imagen necesaria, ¿no? O sea, o a mí me pasa, no sé cómo el resto de los aficionados vivan el fútbol o la pasión hacia la selección, pero se necesita un símbolo al cual asirte, al cual poner tu fe, al cual rezarle, si se quiere ver así, para que el milagro se efectúe y México pueda posicionarse en el Mundial. Y yo creo que Javier Hernández lo fue por mucho tiempo, ¿no? Como este símbolo que podía llevar a la selección más allá. Entonces yo quise recuperar a este Chicharito Hernández que fue muy admirado, que fue cotizado. A mí me gustó mucho verlo jugar, lo seguí por mucho tiempo en cuando estuvo justo, ¿no? Como en el Manchester, cuando estuvo jugando en Europa, en el Real Madrid, y ya, todo envejece, ¿no? Todo cambia, transmuta, como hablábamos lo de Shakira. Entonces, pues de alguna forma quise que todos recordáramos, todos quienes lean el cuento, recuerden a este Javier Hernández que fue tan épico para el país. En este mundial, Kylian Mbappé se ha posicionado políticamente en distintos momentos en contra de la extrema derecha, de algunos partidos políticos concretos de Francia y reivindica el derecho a posicionarse políticamente como jugador de fútbol profesional. Yo estoy completamente de acuerdo, pero luego también me da miedo porque digo, y donde nos salga más chicharitos, me parece que concretamente la Federación Mexicana de Fútbol no me parece una institución que fomente el pensamiento crítico, el pensamiento analítico. Entonces, quienes están allí como profesionales del fútbol, pues me preocuparía que saliera contraproducente en el sentido de que las opiniones fueran en un sentido antidemocrático, antiderechos, como las opiniones de Javier Hernández. Samantha, muchas gracias.
Ahora me gustaría que centráramos esta conversación en un cuento. Miren, tengo que tomar aire para ir a él, para ir a el Diego. Es que ya solo el nombre te evoca muchísimas cosas, una vida icónica, conflictiva, apasionante, otro actor político también muy importante que no reparaba en mostrar sus posiciones políticas, que elegía con quién tomarse la foto. eh, que está además siempre en comparación con otro astro del fútbol, Messi. Ya el solo nombre, el Diego, es difícil de digerir. Antonio, cuando estaba leyendo tu cuento, me resultó estresante. Cada párrafo complicaba más el escenario e iba como a acercarse, cada párrafo se acerca más a la línea donde dices, y lo van a cancelar, van a cancelar a este autor, nos llevas como al límite ético, pero a mí me pareció que al final dices, si la literatura no nos hace esto, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Creo que la literatura, la ficción, la narrativa de ficción no puede tener límites morales o éticos, tiene que cruzarlos eh, todos en cuanto sea posible. Me gustaría preguntarte de este relato que a mí me pareció crudo y complejo a la vez. eh, a partir de ahí, preguntarte cómo es el barrio donde tú creciste. Ya nos dijiste algo al inicio, que naciste en el centro de la Ciudad de México, pero ¿podrías contarnos más del paisaje en el que tú creciste, en el que tú jugaste tus primeras cascaritas, que al final de eso va un poco el cuento? Sí, pues bueno, básicamente yo nací en la colonia Doctores, pero ahí viví 5 años, entonces mi vida en la Doctores fue corta. Siempre fui un niño muy vago, entonces me salía desde muy chiquito, me le escapaba a mi madre y iba a hablar con los vecinos y con los tipos de las refaccionarias de abajo. Me acuerdo que era un local de compresoras, eran dos locales de compresoras, entonces siempre había grasa, siempre olía a diésel, había muchos pues, motores y cosas así raras. Y luego, toda mi vida, 20 años, hasta los 27 años, viví en la Colonia Obrera, que está al lado y que es de los linderos del centro, ¿no? San Antonio Abad, Pino Suárez ya es el centro, entonces yo estaba en una estación del centro. Ahí viví 20 años y yo creo que eh, pues era un barrio muy colorido, era un barrio muy pintoresco, o lo sigue siendo también, pues muy normalizada la prostitución en Calzada de Tlalpan. Yo vivía a una cuadra de Calzada de Tlalpan, entonces había prostitución de chicas trans. Era impresionante ver a una chica voluptuosa y para un niño, y luego que te dijera buenos días, ¿no? Uno no, de niños se sacaba de onda, pero se creció con eso, ¿no? También con ese respeto de, pues así son, ¿no? Pero también con cerca de la homofobia, ¿no? De no eran las chicas trans, sino eran los putos. Muy normalizado eso, ¿no? Para mí siempre fueron así hasta que uno se junta con gente letrada y empieza a decir cómo se le nombra a las personas de la comunidad, ¿no? Pero mucho tiempo normalizado los putos, el puto, ¿no? Porque pues para la lógica era hombre que se viste de mujer. Por ese lado de la ideología de la idiosincrasia del barrio, pues era así. este, Muchas ventas de drogas en lugares muy cercanos, mucha normalización de que siempre la gente o mis amigos traían marihuana, traían piedra, ¿no? La consumían. También era triste verlos así. Tú ves a tu amigo pintoresco y luego lo ves ahí en un trance de adicción. Me acuerdo que sudan mucho y están así como idos y buscando cosas, ¿no? Este, También algo que me he dado cuenta, que en el barrio, pues
lastimosamente o de forma muy normal, el amigo con que yo crecí, que su papá tenía un restaurante de caldos de gallina, a los 20 años de vivir se volvió su papá, ¿no? Igual de gordito, con igual de peloncito, con el bigote y atendiendo los caldos de gallina. Es como algo inherente al barrio, ¿no? Que la gente tal vez ahí se queda, se posteriza. eh, pero también encontré pues amigos que conservo, pues yo jugaba mucho maquinitas porque había arcades, ¿no? Maquinitas en la esquina, entonces también se armaba la convivencia con gente mayor, con el señor que le gusta las maquinitas. Yo iría a jugar maquinitas a convivir con niños hoy en día, entonces yo tuve esa interacción con tipos treintones que me enseñaron a jugar. Entonces, ese crisol de edades, de opiniones, de es que me gusta esa niña, pero nos da miedo hablarle. ¿Por qué te va a dar miedo? Háblale tú. Tú háblale y dile, también ella le da miedo, pues tú tienes miedo, pero te lo guardas, ¿no? Así como esa interacción con diferentes edades, también te da experiencia en el fútbol, ¿no? No es lo mismo jugar con tus amigos, que llegue un tipo y te ponga un tapón y te haga volar y pues tienes que jugar con ellos. Yo creo que era un barrio pues también un poquito marginal. Mi edificio era un edificio viejo de los años 50, atosigado por los temblores, entonces también era como tenebroso entrar ahí, y mis amigos vivían ahí también. Teníamos escasez de agua, aunque era el centro, había escasez de agua. Entonces pues para mí lo cuento como algo muy bonito porque nunca me pasó nada malo, pero sí entiendo que estuve en lugares peligrosos, entiendo que conocí gente peligrosa, pero afortunadamente pues siempre fui arropado y como un niño tranquilo, entonces nunca me hicieron como de, te sientes muy chingón o hay que pegarle a él porque no sé, porque es alto, no, nada pasó, pero sí también pasó que tú no tienes que aprender a defenderse, aprender a pelear, ¿no? La gente me dice, ¿te ves bien, te ves bien tranquilo? Pues la verdad sí, ¿no? Pero no, porque sé cómo, sé de dónde y me enseñaron, ¿no? Eso es vivir en un barrio. Y yo creo que también la gente es muy real que siempre dicen que yo puedo salir del barrio, pero pues el barrio nunca ha salido de mí, ¿no? Visito a mis amigos, me junto con ellos, recorro las mismas calles, a veces voy a la reta en la misma cancha, bueno, en la misma intersección de cuadras que juego desde que tengo 12 años. Entonces pues es bonito, pero como todo barrio de la Ciudad de México y creo que todo barrio en cualquier urbe o también en cualquier lugar, un barrio marginal tiene sus bemoles. Hay una frase de Albert Camus que voy a parafrasear. Él dice, todo lo que aprendí como ser humano lo aprendí jugando fútbol. ¿Tú qué has aprendido jugando fútbol para tu vida? Eh, que tienes que aguantarte, ¿no? Que tienes que aguantar y seguir. Falta, ¿a poco eres árbitro? Párate, ¿no? Así era. Este, que te duele, sí, pero párate, ¿no? O cómo voy a llegar llorando si me pegaron en el partido, si mi mamá también me va a regañar, ¿no? ¿Cómo que te pegaron, güey? ¿No? Si te pegan, yo te pego doble. Entonces aguantarte y seguir, eso, aguantar. Por ejemplo, a mí me enseñaron que si una patada no te tira, no te tires. Entonces, pues eso lo pasas a la vida real, o sea, si un golpe de realidad no te tira, pues no te tires, sigue. Si duele, si cojeas, pero si puedes seguir, sigue. Yo creo que nunca me han hecho esa pregunta, pero ahora que lo dices, eso, ¿no? Si una patada no te tira, ¿por qué te tiras? ¿Cómo te van a tirar? Yo siempre fui el más alto, ¿no? ¿Cómo te van a tirar si estás grandote? Entonces, en eso era de que, pues sí, no me pueden tirar, no me pueden. Que sí, a veces llegan los mayores y te dan patadas que sí te hacen volar, ¿no? Pero eso fue aguantar, seguir. Si puedes todavía, sigue, ¿no? Y también entra como el machismo, ¿no? De que los hombres nos tenemos que aguantar, no lloramos y todo eso. Pero bueno, muy separado de eso, porque también es algo que he trabajado. Pues eso, aguantarme, seguir adelante a pesar de las adversidades, ¿no?
Eso. Muy bien, gracias. ¿Y cómo definirías a Diego Armando Maradona? Pues creo que es difícil dar una opinión nueva acerca de Diego Armando Maradona, pues es un hombre que polariza la opinión futbolística, que igual como que lo amas o lo odias. Personalmente pienso que pues fue un gran futbolista, hizo que las personas vieran el fútbol de otra forma y y eso es muy difícil, que haya un jugador que cambie el fútbol, pues son contados, ¿no? O sea, que te haga ver el fútbol de otra forma, que haga cosas diferentes, que sea mágico, dinámico, eh, es diferente y es difícil verlo. Entonces Diego le hizo eso al fútbol, pero como persona, pues no me gustaría tenerlo de amigo, ¿no? Como persona no me gustaría ser, ir a sus fiestas, ¿no? Como persona me gustaría tenerlo de lejos, pero como compañero de equipo, siempre metan a Diego a jugar con nosotros. Cuando empecé a leer tu cuento, pensé que quizás se podía situar en Sinaloa, porque Diego Armando Maradona dirigió allí. Este, y Ajá. lo- entonces creo que uno cae muy fácil en esa trampa que nos tiendes y luego ya nos llevas por otros cauces, por otros rumbos. Me pareció un giro muy, muy interesante. Antonio, te tengo que preguntar, lo siento, por otro personaje que aparece allí en tu cuento, Omar Bravo u Omar N, quizá tenemos que decir, es el goleador de las Chivas que se encuentra en prisión preventiva, recluido en el reclusorio metropolitano de Guadalajara tras ser acusado de abuso sexual infantil agravado en perjuicio de su hija menor de edad, de la hija menor de edad de su expareja. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia de incluir, no sé si ya tenías esta información cuando lo empezaste a escribir, es lo de Omar Bravo, este último capítulo de Omar Bravo es relativamente reciente, ¿pensaste en quitarlo? ¿Lo dejas? ¿Cómo fue tu relación con el personaje Omar Bravo para incluirlo en tu cuento? No me acuerdo, o sea, no me acuerdo haber hablado de Omar Bravo. ¿Me recuerdas? Se me olvidan las cosas, pero no me acuerdo haber hablado de Omar Bravo. Perdóname la vida, no me voy a estar confundiendo, lo quitamos esto de la, pero a Sí, ver, puede déjame. ser porque no me acuerdo. Déjame buscar aquí en mi No me archivo. jodas. Espérame, Pero igual y sí, es que escribo cosas que a veces se me olvidan, ¿eh? yo aquí Pero no lo me acuerdo. tengo. Espérame. Y no te preocupes, no te preocupes. No pasa Omar, nada. Omar Bravo. Pero igual y sí, Antonio porque sí lo disfruté Rocha. mucho. Sí, 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 no, sí. Digo, mira, mira, te lo digo, te leo el Ajá. párrafo. Quitamos la pregunta, no pasa nada, pero dice, Deyanira siempre fue muy amable con Diego y con todos nosotros. A ella le gustaba mucho el fútbol, le iba a las Chivas y estaba enamorada de Omar Bravo. Recuerdo Ah, que a ya, veces salía al pie ya, de ya, la ya. puerta del edificio a mirar cómo jugábamos fútbol y todos nos esforzamos por impresionarla. Diego solo observaba, ta, Perfecto. ta, 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 ta. Ya, ya, ya. Este, mm, ahora, ahora ya podemos seguir con la pregunta de Omar Bravo. Pues realmente fue un recurso. Como habla de la gente que yo conocí en el pasado, me remonta a esa etapa donde yo tenía una novia que le gustaba Omar Bravo. Es por eso, ¿no? Entonces remontarme a ese 2005, Omar Bravo estaba rompiendo en las Chivas, era famoso, se hablaba mucho de él. Este, entonces yo tenía una novia que le gustaba Omar Bravo. Entonces yo creo que bueno, no creo, seguramente lo puse por eso. Porque una mujer que le iba a las Chivas, pues ¿qué le podía gustar en ese tiempo más que Omar Bravo, ¿no? O tal vez si le gustaban calvos, pues el Bofo Bautista, ¿no? Pero Omar Bravo era como la figura de las Chivas. Fue por eso, fíjate que no pensé en la polémica de lo que le está sucediendo al tipo, este, por por sus aficiones enfermas, pero tocando el tema, yo creo que sí aplica la idea de nunca conozcas a tus ídolos, ¿no?
porque pues la institución de las Chivas no tiene nada que ver con esas cosas de Omar Bravo, pero sí es triste y también para el americanismo es un motivo de burla que tu mayor goleador está en la cárcel, ¿no? Sí, tu Y el mío dice impresionante, ¿no? Joder, entonces yo a cuál irle ahí si me dejas con difícil elección. Esta frase que decía nunca conozcas a tus ídolos me recuerda a una frase de un guión de Christopher Nolan en El Caballero de la Noche, me parece que es o mueres lo suficientemente joven para ser un héroe o vives lo suficiente para convertirte Convertirte en un en villano. villano. Em, es verdad, lo que hace el individuo, en este caso Omar Bravo, no tiene que ver con el equipo, no podemos culpar al equipo. Sí, claro que no. A mí sí me llamó mucho la atención digamos así, el proceso de purificación que intenta hacer las Chivas de su memoria en el museo, en el museo que está en el estadio de las Chivas e intentaron borrar todo registro de Omar Bravo. Me parece que hacer ese tipo de limpieza de la memoria es peligroso. No lo vamos a reivindicar, no lo vas a exalzar, pero tienes que reconocer las personas que pasaron por tu institución. Tenemos que reconocer lo que hemos sido, las personas, las instituciones, los países, todos tenemos que reconocer nuestra historia entera. Querer borrar una parte de ella me parece peligroso. Bien, hasta aquí con sus cuentos. Me gustaría ahora preguntar, aprovechar su expertise en fútbol, en mundiales, para escucharle sobre qué piensan del actual mundial, de la realidad futbolística que se está desarrollando en este momento. Samantha, ¿cómo ves este mundial con muchísimas selecciones, tres países? eh, México quizá con algunas de sus peores generaciones desde mi punto de vista. ¿Cómo ves este mundial, Samantha? Fíjate que le comentaba a un amigo hace rato, bueno, estábamos hablando ayer de Messi, ¿no? De Messi que ya hizo historia con esos 3 goles, ya es máximo goleador de este mundial. Eh, y como, pues, y yo diría que de la historia, ¿no? Messi es posible, o para mí, el mejor jugador de la historia, para mí. Entonces, hablábamos de la polémica de la tarjeta roja de Messi, ¿no? Entonces, empezamos a hablar, ¿no? De esto de que no, pero pues a fin de cuentas es un espectáculo el fútbol, esto, las polémicas que se arman alrededor. Yo, repito, le voy a la América, entonces estoy acostumbrada, ¿no? A este tipo de polémicas. Entonces, dejamos de hablar de eso y dijimos, hay que enfocarnos o hay que voltear a ver lo que los otros acontecimientos históricos que están sucediendo en el mundial que sí hay, ¿no? Por ejemplo, está Noruega. Volvió a entrar Noruega con Haaland, ¿no? Que yo quiero mucho a Erling Haaland. Es uno de mis jugadores de la Premier favoritos. Entonces, está lo que hizo Cabo Verde con España. Y lo que pasó con la República Dominicana del Congo contra Portugal, ¿no? Cristiano Ronaldo jugando y empataron, ¿no? Entonces, este mundial lo estoy disfrutando un montón. Sí, yo sé que hablar también de este mundial implica la incomodidad que ha sido la incomodidad política, social que despertó en el país con este asunto de las remodelaciones en el metro, empezando por ahí, por el asunto de las madres buscadoras, de los maestros manifestándose. Entonces yo comparto con muchos otros aficionados esta amargura de no vivir el mundial tan plenamente por estas situaciones y de alguna forma gozarlo con culpa, ¿no? De alguna forma. Entonces, a pesar de ello, me gusta mucho que el fútbol siga finalmente manifestándose
como deporte y como escenario de estas historias increíbles de países de los que no se espera nada, de selecciones chicas, entre comillas, que dicen, no, pues, o sea, ¿qué le va a hacer Cabo Verde a España? O sea, a España, que es un candidato a ganar la Copa, pero no, o sea, de repente te das cuenta a través del escenario que se vuelve la cancha cómo la vida es así, cómo el fútbol es un reflejo de la vida misma, en donde nada está escrito, en donde las sorpresas existen, donde la bravura del espíritu humano se manifiesta para dar sorpresas, para no dejarse, ah, para decir yo soy, o sea, vengo de un país chico, pero te hago frente, ¿no? Entonces, yo lo estoy disfrutando mucho en ese sentido, de que hay sorpresas, de que está lo placentero, ¿no? De ver jugar, justamente mencionabas a Mbappé, a Haaland, no sé, hoy que jugó también Inglaterra contra Croacia, que Croacia también me parece también es de mis países favoritos, ¿no? No se dejan, a pesar del gigantote que tuvieron que enfrentar hoy. Entonces, es lo que yo le recomiendo a la gente y a mis amigos que no les gusta tanto el fútbol, es que lo vean como este escenario en donde todo desaparece, todo lo demás, y solo son estas dos naciones jugando un deporte maravilloso que nos hermana, nos une, que por un momento nos ayuda a olvidarnos de tanta injusticia social, tanta problemática que hay en el mundo para disfrutar y desfogar la pasión de este deporte a través pues, de la cancha. Antonio, con lo que hemos visto hasta ahora del Mundial es la primera ronda de la primera fase, pero tú, ¿qué elementos ya destacarías? ¿Cómo armarías una historia con esto, con lo que hemos visto hasta ahora en el Mundial? Pues hay muchas aristas que tocar. A mí me gustaría empezar por lo romántico, que es el Mundial de las Leyendas, ¿no? El Mundial donde Ochoa, donde Messi y Cristiano juegan su sexto Mundial. Eso habla de disciplina, eso habla de hombres que están comprometidos con el fútbol, ¿no? Porque ya lo dijo Samantha y yo lo sostengo también, lo apoyo. Messi es el mejor jugador de la historia. Y todos te pueden hablar de grandes jugadores que tal vez sí fueron mejores. Yo no dudo que Maradona y Pelé fueron mejores que Messi, o sea, no lo dudo, porque lo veo, pero no tuvieron ese compromiso que tiene Messi con el fútbol, ¿no? Esa hambre. Y eso, amar el fútbol y comprometerte con él y resaltar la disciplina es algo pues que a Cristiano y a Messi se les aplaude, ¿no? Porque, bueno, Ochoa es constancia, pero Cristiano y Messi son constancia, hambre, dedicación, títulos, goles, ¿no? Empezaría por ahí, por ese Mundial de las Leyendas. Eh, pero pues también es el mundial que tiene sus claroscuros, ¿no? Lo oscuro viene siendo de que por qué Infantino metió más gente al mundial, bueno, más equipos. Sabemos que por más dinero, más partidos, más, más contratos de televisión, bla, bla, bla. Pero luego ves a esos equipos que entraron, que nunca hubiéramos visto, ¿no? Como, como los bosnios, como República del Congo, que dan esos partidos que dices, wow, ¿no? El eh, no me acuerdo cuál es el uno, pero, no, pero el otro, pero el grande es Goliat, el otro no sé cómo se llama, pero no te escuché otra vez. David y Goliat. Ajá, David y Goliat, que ves que al fin y al cabo, como dice Samantha, también son 11 hombres contra 11 hombres que tienen sus traumas, sus dudas, sus sueños, un pasado por el que van a pelear en la cancha. Y eso es lo bonito, ¿no? Que tú ves que piensas que es la víctima, pero te dan partidazos. Ahorita yo vi al Congo jugarle a Portugal mejor, ¿no? Más dinámicos, corriendo más, con más ganas. No se fundieron como los portugueses se fundieron al final del partido. Le daría esa lectura. También le daría la lectura pues, de la globalización. ¿A qué me refiero con eso?
el mundo, la información corre rápido, todos sabemos de todo. Entonces ya tuvimos un muerto en el Azteca, tuvimos esas marchas de las madres buscadoras, de los maestros, el mundo se enteró de eso, este, ha habido balaceras en Estados Unidos, pero a pesar de todo, la FIFA, los gobiernos, pues son tan cínicos y tan buenos en sus procedimientos que parece que no está pasando nada, ¿no? La gente pensaría que no está pasando nada, que todos estamos siendo felices, pero no, hay otras historias que se saben y que tal vez no tienen tanto foco porque pues también las redes sociales y las noticias se mueven de diferente forma y a diferentes ritmos, como lo quieran los bots de los gobiernos, pero ahí están esas historias, ¿no? Que no había habido tal vez tantas o tan visibles en todos lados como las que se están suscitando ahora. Eh, Hablo también desde que no he investigado tanto, pero parece que en Canadá todos están como normales con el mundial, ¿no? Pero en Estados Unidos y México las cosas están difíciles. No es un mundial fácil. Tampoco es un mundial con el que nos sintamos tan identificados o tan emocionados, ¿no? Personalmente yo no estoy tan emocionado con el mundial. Y lo digo también de dientes para afuera porque pensándolo bien me he perdido 2 partidos de todos los que han pasado. O sea, sí lo veo, soy apasionado, lo disfruto porque disfruto el fútbol, pero igual como dice Samantha, con un poquito de culpa, con un poco de o sea, sí, pero no está bien. O sea, sí, pero las cosas están difíciles, las cosas están duras, ¿no? Por ejemplo, el Fan Fest que está pasando en Ciudad de México eh, es un evento peligroso, es un evento de alto riesgo. O sea, la gente se emborracha, la gente no está conforme, en cualquier momento puede llegar un grupo de choque y decir, ven que lo que hace el partido en el poder está mal porque ya hubo explosiones y bueno, ¿no? En México se maneja así. Entonces es un evento de alto riesgo para mí. Por lo menos ir a un partido no. Pero bueno, ir a un partido es un evento de alto gasto también, ¿no? También. Arriba de 40,000 pesos, de $2,000 los boletos es un evento también hecho para otras personas que no somos los ciudadanos de a pie. Y es algo que también en la edición del libro lo consideramos. Que no fuera un libro que festejara el mundial, porque el mundial no está del todo bien. Es un libro que festeja el fútbol, a la memoria, al barrio, a la pérdida, a todo lo humano que envuelve al fútbol. Y y pues que salió en el marco del mundial, claramente. Es una ventaja, pero habla de cosas más allá que un mundial, ¿no? La potencia de las historias humanas está por encima de la corrupción de la FIFA y de los bots de los gobiernos y se nota en los cuentos que podemos leer en este libro. Última pregunta para cada uno de ustedes. Samantha, el gol de Quiñones, el primer gol de México en este mundial, el primer gol del mundial, era la primera vez que un estadio inaugura por tercera vez un mundial y un afrocolombo mexicano anota este primer gol. ¿Se convertirá la narración de este gol en una narración épica? ¿Te da a ti como para escribir un cuento sobre este gol? ¿Cómo lo ves? Obi, Obi. Es que aparte Quiñones, ay, lo quiero tanto a Quiñones porque, o sea, Quiñones tiene su doble nacionalidad, ¿no? Colombiana y mexicana. Pero él decidió jugar para México. Sin duda, eso es un motivo, sí, un incentivo para escribir un cuento. Yo lo escribiría con muchísimo gusto. No, no lo había pensado, pero ahorita me diste la idea, entonces se me hace una increíble forma de homenajearlo, ¿no? De alguna manera. Este,
No sé, yo no sé si Quiñones realmente no esperaba que él sobresaliera tanto en el primer partido, pero lo fue. Algo que me gusta, ¿no? Que el fútbol sorprende. Entonces, esperemos o estoy muy expectante a ver cómo se va desarrollando él y los demás jugadores de la selección. Entonces, sí, sí me gustó. Muchas gracias. Antonio, ¿cómo conseguimos el libro? Cuéntanos, ¿cómo podemos comprarlo? ¿Cómo podemos hacernos de él? Pues ahorita principalmente el sitio web de la editorial, hacemos envíos nacionales. Pues no creía yo que iba a haber como interesados internacionales, entonces ya estamos gestionando la tienda en Amazon, bueno, la subida del libro a Amazon, y también en la Ciudad de México hay una cantina, un bar que está la barra del Necaxa ahí, se llama el Fraser, cerca de Zona Rosa, en la calle de Tajín, perdón, cerca de Parque Delta, en la calle de Tajín. En el Fraser ahí está también en venta, justamente ahorita los voy a llevar para que la gente también se haga con el libro y pues algunos autores también van a tener disposición de los libros para que pues se los entreguen ahí a la gente. Es cosa de que nos manden un mensajito a la página de Instagram o ahí en el sitio web y pues nosotros podemos hacérselos llegar. En Instagram están como @gatotuertomx y la página ¿Sí? web ¿cuál es la dirección de la página web? Es gatotuertomx.com. Igual, gatotuertomx.com. Sí, por favor, tienen que tenernos en cuenta los mexicanos que vivimos en la diáspora o a los que somos itinerantes. Yo perdí mi biblioteca y después de ese amargo dolor y difícil duelo, tomé la decisión de ya solo leer libros digitales porque los puedo conservar, básicamente. Los libros físicos no pueden venir conmigo y los pierdo, o perdí la mayoría de ellos, entonces tomé esa decisión de ya solo digitales para poderlos conservar. Entonces sería de mucha ayuda para quienes leemos en español y vivimos en el extranjero. Creo que es una buena oportunidad aproximarnos a este libro. ¿A ustedes cómo los podemos encontrar en sus redes sociales? ¿Cómo les podemos seguir? ¿O dónde seguimos sus trabajos? ¿Dónde podemos seguirlos leyendo, Samantha? Bueno, yo no, como que no estoy tan activa en varias redes sociales, pero en Instagram sí, sí, creo que es la red social que más uso. Es Sami con doble M Y punto galán, así Sami punto galán. Sí me encuentran en Instagram y como Sami Galán Villa en Facebook. Fuera de eso no utilizo otras. Entonces por ahí pueden seguirme y seguir mis cuentos, mi trabajo. Muchas gracias, Antonio. ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo seguimos tu trabajo? Pues de la misma forma, yo estoy más activo en Instagram, yo creo que es la red social que ahorita maneja más pues la literatura, porque también está TikTok, pero ahí es diferente la interacción, no es tanto de escribir, es más de hablarle a la cámara. Entonces estoy en Instagram como @rochaliterario, igual estoy en TikTok también y en Facebook igual, pero pues en Instagram estoy más fácil de localizar. Muchas gracias. @rochaliterario. Muchas Un gracias, gusto. Antonio. Pues nunca pensé tener una charla tan amena con dos americanistas. Yo soy del Necaxa, entonces tampoco es que me genere mucho problema el América, pero digamos, tiene mala fama, tiene mala prensa los americanistas. Sin Órale, pues ya embargo, son tres, ya son tres, o sea, Necaxistas son tres, Ortiz de Pinedo, David Pérez y Juan Villoro, o sea, no mira, más. nada más, yo no me pondría al nivel de esos otros dos fenómenos, cada uno en su área, pero bueno, por lo menos somos tres. Em, Samantha, Antonio, muchísimas gracias por
sus cuentos. Obvio, gracias por su tiempo en esta conversación, pero yo quiero agradecer el trabajo de sus cuentos, el tiempo que le dedicaron, la calidad que nos ofrecieron en la historia que nos cuentan. Son muy buenas historias en sus cuentos. Muchas, muchas gracias por esta pieza literaria que nos regalan en estos cuentos y por supuesto gracias por la generosidad de participar el día de hoy en esta conversación y pensar la vida entre nosotros tres por un ratito. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por el tiempo, gracias por el espacio y por todo. Así que gracias. Hasta Igual, luego. gracias por todo, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos, nos leemos en el siguiente episodio.